Hola a todos. Hoy es viernes, 7 de noviembre de 2025, y nuestros queridos amigos, nuestros hermanos, están aquí con nosotros. Yeah. Sabes, Coronel Wilkerson, hemos hecho tantas apariciones conjuntas que ya empiezan a llamarnos Martin y Lewis. Ya sabes, Dean Martin y Jerry Lewis. O quizá los hermanos Smothers. No lo sé, ya sabes. Eso sería divertido. Coge tu violonchelo con trabajo, supongo que era. Sí, sí. Sí, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Quiero empezar con el coronel Wilkerson y el caso de Zoran Mamdani. Mencionaste que Charlie Kirk lo describió muy bien. ¿Cuál fue la descripción de Charlie Kirk en relación con Mamdani? Él simplemente adoptó la perspectiva de que lo que Mamdani estaba haciendo era aprovecharse de lo mismo de lo que él se había aprovechado con su movimiento de MAGA. La angustia de los jóvenes ante sus gobiernos, demócratas o republicanos, que no cumplían. Simplemente no cumplían, año tras año tras año. Y así uno sabía que alguien como un Eugene Debs moderno, Mamdani, acabaría ascendiendo a lo más alto del mundo político. Ahora bien, tuve un pensamiento, es una reflexión personal mientras escuchaba a Charlie Kirk. Lo escuché un par de veces porque me pareció algo increíble. No debería haberlo hecho, pero tuve ese pensamiento. Y ese pensamiento creo también es poderoso. Me pregunté si a Charlie se le habría ocurrido, Nueva York ya no representa a Estados Unidos. No realmente. En el sentido en que lo fue durante tantos años, cuando Mark Hanna y muchos otros utilizaron Nueva York como un pilar para el liderazgo nacional. Muchas personas surgieron de ese sistema, desde Teddy Roosevelt hasta Franklin Roosevelt. Muchos alcaldes de Nueva York fueron políticos realmente poderosos en Estados Unidos, y muchos gobernadores también lo fueron, tanto si llegaron más lejos como si no. Eso ya no es así. Nueva York está representada, más que nada, por la ciudad, y la ciudad representa en la mente de muchas personas un cáncer en el rostro de la nación. Donald Trump se aprovechó de eso. Así que hay un elemento venenoso en lo que Kirk decía al describir a Mamdani también. Y no estoy seguro de cuál de los dos va a imponerse, qué elemento, o si ambos juntos no resultarán venenosos. Larry, Mamdani es un inmigrante musulmán y socialista, y estaba luchando contra los multimillonarios de la ciudad de Nueva York, que habían invertido más de 40 millones de dólares, algunos dicen incluso 100 millones, en su contra. Pero no pudieron derrotarlo. ¿Qué opinas de eso? Sí, los Beatles deberían reescribir su canción. No solo el dinero no puede comprarte amor, tampoco puede comprarte la alcaldía, ¿sabes? Bill Ackman y su gente lo intentaron. Michael Bloomberg también. No me gustan las etiquetas porque están diseñadas para restarle importancia al individuo y alimentar los miedos de la gente hacia determinados grupos. Así que, oye, es musulmán. Bueno, eso evoca la idea de que es una especie de fanático que reza 5 veces al día. Francamente, dudo que lo haga, para empezar. Y en segundo lugar, dentro de las sectas más conservadoras del Islam, como ocurre con las sectas conservadoras del cristianismo, ya sabes, son muy contrarias a la homosexualidad. Very much anti-homosexual. Well, he was camping it up. Bueno, ya sabes, estaba haciendo un poco de espectáculo en el Bajo Manhattan, en Christopher Street, que es, ya sabes, el centro del movimiento del orgullo gay. ¿Socialista? ¿Qué significa eso? No le oí pedir la confiscación de la propiedad privada, ni la imposición de más impuestos a los ricos. Bueno, ya sabes, eso es necesariamente socialista. Quiero decir, sé que a los muy ricos no les gusta necesariamente tener que pagar más impuestos, pero hemos visto un aumento de la desigualdad de ingresos en este país. Al mismo tiempo, puedes ir a lugares como Rusia o China, y ya sabes, la atención sanitaria está ampliamente disponible para la gente, y es una atención de calidad, mientras que en este país es un negocio.
where in this country it's a business, and the healthcare system seems designed to. Y el sistema sanitario parece diseñado para alimentar los intereses corporativos. Así que, en realidad, creo que el problema de Mamdani es que ha puesto las expectativas demasiado altas sobre lo que va a lograr. Por ejemplo, gran parte de su programa depende de lo que decidan la gobernadora, Kathy Hochul, y la legislatura, no de lo que él quiera hacer. Así que, en cierto modo, va a ser más una figura representativa y no va a tener el tipo de poder que anticipaba. Le iría mejor si la gente tuviera bajas expectativas sobre él. Entonces podría superarlas. Pero cuando se empieza con expectativas altas y no se cumplen, eso lleva a la decepción y a la reacción negativa. That leads to disappointment and backlash. Coronel, lo que está ocurriendo en X y en general en las redes sociales, verá que dos grupos lo están atacando. Uno de ellos son los sionistas, y el otro es tan extraño que lo descubrí ayer mismo. Es este movimiento yihadista salafista radical. Tienen una gran presencia en las redes sociales y lo están atacando, llamándolo kafir, apóstata. No sé, lo acusan de herejía. Es increíble lo que está pasando. Y por otro lado, la gente desconfía mucho de Mamdani, porque el hijo de George Soros publicó una foto con Mamdani, como si lo apoyara. Se ven todas estas señales coincidiendo. ¿Qué opinas de eso? Antes que nada, mi opinión es positiva. Me encantaría ver a alguien capaz de enfadar a ambas partes del mundo, por así decirlo. Primero a los sionistas, que necesitan ser enfadados y obligados a retirarse y hacerlo de inmediato, porque francamente son un montón de bastardos y están arruinando muchas cosas en el mundo, especialmente en Líbano, Siria, Gaza, Cisjordania y otros lugares donde Israel tiene aspiraciones. Y el otro grupo, ni siquiera necesito comentar los aspectos negativos de ellos. De algún modo rivalizan con los nazis en Ucrania. Pero veamos lo que esto significa en términos de Mamdani, y estoy de acuerdo con Larry. Va a tener un problema tremendo porque tiene por encima a personas que deben estar, al menos en parte, motivadas por las mismas cosas que le motivan a él. Pero veamos el punto más amplio del que también hablaba Charlie Kirk. El capitalismo depredador ha fracasado estrepitosamente. Eso es anatema para Jamie Dimon. Es anatema para todos los que se parecen a Jamie Dimon. Y es anatema para los multimillonarios sionistas, sean sionistas reales, aspirantes a ser Galadeber, por eso fue su portamentre Israel es el estado no predatorio del mundo. También es, en muchos aspectos, como ha señalado Misha Glenny en su libro McMafia, el principal estado criminal del mundo. Esas dos cosas van de la mano. Van de la mano del modo en que Karl Marx, por ejemplo, dijo, no te preocupes por los capitalistas. Ellos mismos te venderán la cuerda con la que los colgarás. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos fabricando y vendiendo la cuerda con la que colgar nuestro propio sistema. Y Mamdani se opone a eso, y que Dios lo bendiga por ello. Pero creo que va a tener un camino enormemente difícil, porque hay muchísima gente que ya está comprometida con este sistema, uno que realmente viola, saquea y expolia al pueblo estadounidense de forma habitual, que era precisamente el argumento de Charlie Kirk. Lo otro importante que ocurrió el mismo día en que Mamdani ganó las elecciones en Nueva York fue la muerte de Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos. Falleció, y mucha gente sabe que fue uno de los principales artífices de las políticas estadounidenses en Oriente Medio durante décadas. ¿Cuál es tu opinión sobre Dick Cheney? ¿Cómo lo entiendes a él, sus políticas y la influencia que tuvo en Oriente Medio y en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la política exterior? Bueno, demostró el viejo proverbio, solo los buenos mueren jóvenes. Es cierto, muy cierto, al menos en su caso. Cheney era una criatura de Washington,
Tenía un amigo muy querido que por desgracia ha fallecido, un tipo llamado Bruce Bradley. Bruce tenía un pedigrí notable. Fue, por así decirlo, el mozo de caballos del candidato a la vicepresidencia William Miller en 1964. Fue la elección de Goldwater. Bruce tenía solo 23 años en aquel entonces. Había mentido sobre su edad porque exigían tener al menos 25. Su trabajo consistía en conseguir favores sexuales para el candidato a la vicepresidencia Miller durante la campaña. Luego, en 1964, Bruce se convirtió en jefe de gabinete de Robert Ellsworth, un congresista de Kansas que más tarde llegó a dirigir la OTAN en el ámbito civil. En ese cargo, como jefe de gabinete de Ellsworth, conoció a un joven congresista de Michigan, un tal Rumsfeld. Eso fue todo. Bruce y Rummy jugaban al racquetball o al squash cada semana, así que se hicieron amigos. Después, Bruce trabajó en la campaña de Rockefeller y, de hecho, supervisó a Henry Kissinger, ¿verdad? Cuando Rockefeller perdió las primarias y Kissinger se pasó a Nixon, Kissinger le ofreció a Bruce un puesto como su adjunto. Bruce le dijo a Henry, «Mira, Henry, como subordinado, sabes lamer culos mejor que nadie que haya visto en Washington, pero como jefe serías un hijo de puta. Nunca podría trabajar para ti». Así que Bruce montó una empresa llamada Bradley Woods. En 1973 suena el teléfono. «Oye, Bruce, soy Don». «Hola, Don, ¿cómo estás? Mira, te tengo un chico joven. Le ofrecí un trabajo chico en la OTAN, pero no quiero cruzar Washington. A lo mejor para tomar atención yo». Bruce dijo, «Claro, ¿cómo se llama? Dick Cheney». Así que Cheney se unió a Bruce durante aproximadamente un año, quizá un año y medio, unos 18 meses. Se especializaba en fumar 2 paquetes de cigarrillos al día y en almorzar con 3 martinis. Después volvía a Bradley Woods, ponía los pies sobre el escritorio y se echaba una siesta un rato. Era una vida ardua para un gran patriota que pensaba que otros debían luchar en Vietnam. Luego recibió la llamada para convertirse en jefe de gabinete de Gerald Ford, porque ese había sido puesto de Don Rumsfeld. Rummy se marchó y dijo, «Tengo justo al tipo al trabajo». Bueno, no es que Cheney tuviera algún logro aparte de ser amigo de Don Rumsfeld. Después de que Ford perdiera las elecciones frente a Carter, Cheney volvió a Bradley Woods durante aproximadamente un año y luego utilizó eso como plataforma para lanzar su candidatura a la Cámara de Representantes. Así que mi punto al contar todo esto es que no es que hubiera ido a la escuela y recibido una gran educación, algún tipo de pedigrí en ese sentido, ni que hubiera servido en el ejército. Simplemente se convirtió en un halcón insoportable. Y cuando George W. Bush fue presidente, parte del problema de W. era que tenía a Rummy en el Departamento de Defensa, ahora el Departamento de Guerra, y a Cheney como vicepresidente. Recuerdo a un amigo mío, Bobby Charles, que fue subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Jurídicos. Una vez fue con Powell a la Casa Blanca, y el tema era Afganistán. Intentaban interceptar las drogas que salían de allí. George W. Bush dijo, «De acuerdo, esta es la decisión». Entonces Rummy y Cheney dijeron no, y básicamente revirtieron la decisión de Bush. Recuerdo que Bobby estaba sorprendido. Dijo que no tenían respeto, que estaban fuera de control. Y Cheney, como un típico predicador de Washington, se convirtió en millonario, en multimillonario. Cheney encarna todo lo malo de Washington, D.C. Fue una de las estrellas de un sistema corrupto. Perdón por la anécdota tan larga. Ese se fue en Crazy. Déjame retomarlo. Un jefe de gabinete de la Casa Blanca de 34 años, como señaló Larry, que orquesta, y no encontrarás esto en ningún artículo de Wikipedia, generado por IA o no, ni en ninguna historia aparte de la que estoy a punto de contarte, la destitución de James Schlesinger como secretario de Defensa. Supuestamente,
Fue por sus desacuerdos sobre el incidente del Mayagüez y otras cosas que Ford quería hacer y que Schlesinger no quería hacer, con buen criterio, ya que fue una operación estúpida desde el principio. Pero en realidad, se trataba de los rumores que Dick y Don difundieron por todas partes sobre Schlesinger, lo que hizo que Ford lo odiara tanto que se deshicieron de él. ¿Y adivina quién se convirtió en secretario de Defensa? Donald Rumsfeld. Avanzando hasta cuando John Tower no logró superar el proceso de nominación de Daddy Bush, H.W. Bush. Como consecuencia, Bush tuvo que buscar rápidamente a alguien para ocupar el puesto, y lo reclutaron. Y se convierte, bueno, esa es otra historia también, pero no voy a aburrirte con eso, en secretario de Defensa cuando Tower no lo consigue. Resultó ser un secretario de Defensa bastante eficaz, destacado sobre todo por su frialdad y su capacidad para tomar decisiones, lo cual, debo admitir, que era bastante formidable. Tomó una decisión casi inaudita en el Departamento de Defensa, cancelando el futuro de la Marina en la aviación embarcada, el A-12. Una sesión informativa de 15 minutos, al final de la cual dio las gracias al comandante que le había informado y dijo, el programa queda cancelado. 15 o 20 años después, todavía teníamos litigios de varios contratistas de defensa contra el gobierno federal por aquella decisión. Pero básicamente funcionó, canceló el programa, probablemente algo sin precedentes en la historia del Departamento de Defensa moderno. Cuando se va, se va. Nancy Hughes, la secretaria ejecutiva de Colin Powell, se encuentra con Powell cuando baja de su habitual reunión de las 9 con el secretario de Defensa, cada día que estaban en la ciudad, después de que las elecciones se perdieran frente a Bill Clinton. Y Powell dice, no estaba allí. Nancy responde, no estaba allí. Se ha ido, simplemente se marchó. Ese era el tipo frío que era Dick Cheney. Ni siquiera se despidió de Colin Powell, con quien había servido durante casi 2 años y medio como secretario de Defensa y presidente del Estado Mayor. Luego descubrimos que tiene a Jim Baker bajo control. Jim Baker no solo fue secretario de Estado, sino también el principal arquitecto y jefe de campaña de George W. Bush. Y por supuesto, Bush perdió. Pues bien, Cheney contacta con Jim y hacen una gira por Estados Unidos para poner a prueba las posibilidades de que Dick sea presidente. Al cabo de unos 3 meses, Baker le dice, no tienes ninguna posibilidad, no podemos recaudar dinero, no eres visible y la gente no te quiere. Así que se separan y Cheney decide, voy a ir con Albert. Y luego se va a Halliburton y hace una fortuna. Y por cierto, Larry, eran unos 71 millones en su declaración financiera. Se convierte en un hombre que busca el trabajo definitivo. ¿Y qué encuentra? Encuentra un paleto de Texas que resulta ser parte de la dinastía Bush. Ese es su único mérito. Ser gobernador de Texas es uno de los cargos más ineficaces del mundo, a menos que seas un Abbott en silla de ruedas y lo utilices del mismo modo en que Donald Trump está usando el poder ejecutivo en la Casa Blanca. Entonces sí puedes volverte bastante poderoso. Pero Bush no era muy poderoso. Simplemente derrotó a Ann Richards. Dios, todo el mundo pensó que aquello había sido una casualidad. ¿Y adivina qué hace Cheney? Iré al grano. Orquesta el sistema mediante el cual Bush va a elegir a su vicepresidente. Se convierte en el presidente de ese sistema y luego se elige a sí mismo. Y así fue como Dick Cheney se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Sherry Ann Warsaw, una politóloga, escribió un libro magnífico titulado La copresidencia de Bush y Cheney. Le dije en su momento, deberías haberlo titulado Cheney Bush, porque esa era la asociación dominante. Y con Condi Rice de su lado, 9 de cada 10 veces ella también era una novata. No era una miembro del Dream Team como la llamó The New York Times. Powell y Rumsfeld, por supuesto, eran los verdaderos miembros del Dream Team, junto con Cheney. Y de repente, la proporción es de 3-1. Y su proceso de seguridad nacional no está guiado por la asesora de seguridad nacional,
que tiene la vista puesta en el premio, quiere ser secretaria sabe que si adopta la posición de Colin en cualquier momento dentro del Consejo de Seguridad Nacional, pondrá en peligro sus posibilidades. Así que se acerca cada vez más al presidente. Se convierte en secretaria de Estado en el segundo mandato y hace un trabajo bastante bueno porque son cercanos. Al mismo tiempo, Cheney y Karl Rove le susurran al oído a Bush casi todas las semanas que su principal oponente en el segundo mandato, ese que estaba tan ansioso por ganar, era su propio padre. Su principal motivación como presidente de los Estados Unidos era ser reelegido, porque eso significaría superar a papá. Superaría a papá. Y eso era lo que él quería hacer. Así que seguían susurrándole al oído, tu principal antagonista para el segundo mandato está en Foggy Bottom. Y había algo de verdad en eso, no por Powell en sí, sino por la fama y la fortuna de las que disfrutaba. En el 95 ambos partidos intentaban reclutarlo. Tenían estructuras en todo Estados Unidos preparadas para elegirlo, y él los rechazó. En Alexandria, Virginia, en el Ramada Inn, en noviembre del 95 los rechazó. Pero usaron a ese posible rival político en contra de Powell para que Cheney pudiera entrar, por ejemplo, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde Powell se oponía a algo realmente serio. Cheney se acercó a él, le puso un dedo en el pecho y le dijo, ya no eres el presidente, eres el secretario de Estado. No hables como si fueras el presidente de la Junta, porque lo que estaba haciendo era decirle al presidente que había demasiadas pocas tropas para Tommy Franks en la guerra de Irak. La propuesta inicial de Rumsfeld era de unas 55,000, si te lo puedes imaginar. ¿Y qué debería haber hecho Powell en ese momento? Debería haber dicho, tú no eres mi jefe, él lo es. Le estoy dando el consejo a él. Muchas gracias. Debería haber dado el consejo y mantenerse firme, pero no lo hizo. Un gran fracaso por su parte, en mi opinión. Debería haber dimitido en ese mismo momento si el presidente decía que no. Simplemente decir, me voy de aquí. Pero no lo hizo. Ese era Cheney. Y él fue el presidente en materia de seguridad nacional y política exterior. Fue el presidente de los Estados Unidos durante casi 4 años. Larry, ¿recuerdas que Wesley Clark dijo que cuando recibió aquel documento, decía que en 7 años iban a derrocar los gobiernos de Irán, Irak, Siria, Libia y Somalia? Y él le preguntó a Rumsfeld, ¿por qué necesitamos hacer eso? Rumsfeld respondió, la gente de arriba lo está pidiendo. La gente de la que hablaba Rumsfeld se refería a Cheney y a esos tipos. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero todo eso, ya sabes, el objetivo final de todo aquello era la percepción de que iba a beneficiar a Israel y asegurar el lugar de Israel en el Levante, Asia Occidental, Oriente Medio, como quieras llamarlo. Así que esto es solo otra manifestación de la política exterior estadounidense siendo tomada como rehén por los sionistas. Y el poder de eso, lo estamos viendo esta semana, a lo largo de esta última semana, realmente ha estallado ahora. Israel está en problemas en Estados Unidos, por fin. Cuando Tucker Carlson hizo la entrevista con ese chico Nick Fuentes, vi la entrevista y la forma en que ha sido caracterizada por esos locos sionistas como Mark Levin, Ben Shapiro y Randy Fine. Ya sabes, el hombre que nunca ha conocido una rosquilla que no le gustara. Never met a donut he didn't like. Good Lord. I mean, he's into Jerry Nadler. Oh, por el amor de Dios. Quiero decir, está en el territorio de Jerry Nadler en cuanto a obesidad. Tal vez podamos excusar su falta de agudeza mental porque toda la sangre está fluyendo por ese cuerpo corpulento en lugar de quedarse en su cerebro. Pero ya sabes, atacar a Tucker, llamándolo antisemita, un nazi que lidera a las juventudes hitlerianas, y le hicieron amenazas directas de muerte. No dijeron, vamos a matarlo, pero sí que debía ser eliminado, silenciado, neutralizado. Bonitos eufemismos para matar, para asesinar a alguien.
Y vi un video de Eric Trump y su esposa en el escenario, y un joven valiente se levantó y dijo, básicamente, ¿por qué intentamos hacer que Irán parezca el malo cuando nos hemos cargado con Israel? ¿Quién ha sido utilizado? Ha llevado a cabo ataques. ¿Quién atacó al USS Liberty? Y ha hecho todo lo posible por crear nada más que problemas para tu padre. Y ya sabes, al ver el posterior zapateo, estuve tentado de llamar a Eric Trump both angles. Lo estaba haciendo también con el paso suave. Así que ahora mismo, en Estados Unidos, este debate ha llegado a un punto crítico. Y ya sabes, los sionistas, en su estupidez, están atacando los canales de YouTube más prolíficos. Candace Owens tiene unos 5,5 millones de suscriptores, Tucker de 4,9 millones y Joe Rogan unos 20 millones. Así que están alienando a estas voces importantes porque los medios de comunicación tradicionales que los sionistas han comprado y tratan de controlar ya no son relevantes, ya no los ve la mayoría de la gente. Es solo un agujero negro caro en el que están tirando dinero. Sí. Vías de Sting Barbing in Barhawars, Nima. Sí. Stay to Fausting, Donald Trump, Stre Netanyahu. Hice campaña por él y adoro a Trump, solo quiero decir eso. Hablé con él el otro día y adoro a Trump. Le conozco desde hace 25 años y quiero decir, podría escribir muchos libros sobre Trump y básicamente serían positivos. Pero en cuanto es elegido, ¿quién es la primera persona que le visita? Bibi. Luego vuelve otra vez. Y es como si la energía de la administración y de todo el gobierno de Estados Unidos de repente girara en torno a Irán. ¿Una guerra con Irán? ¿En serio? Sí. ¿Cuánta gente conoces que haya sido asesinada por Irán en Estados Unidos en tu vida? 0, porque ese es el número. ¿Cuánta gente conoces que haya muerto por una sobredosis de drogas? Alguna. Quizás tengas un sobrino que sí lo hizo. Entonces, ¿qué es esto? Sé que quieres un cambio de régimen en Irán. No estoy enfadado con Israel en absoluto. En realidad no estoy enfadado con Israel. Estoy enfadado con nuestros líderes por dedicar su tiempo y mi dinero a centrarse en el país de otra persona. Y luego estoy doblemente enfadado porque eso es una traición total a la promesa, que es que tu gobierno trabaja para ti, porque tú eres el dueño del gobierno, porque es una república democrática. ¿Qué demonios está pasando? Y luego si dices algo al respecto, es como, eres un nazi, eres un antisemita. Bueno, en realidad no lo soy. Y estoy en una posición realmente buena para decirlo, porque de verdad no lo soy. Sí. Le atacaron. Larry, por cierto, Cal, como mencionó Larry. No solo le están atacando a él, están atacando al movimiento, a este tipo de sentimiento, a esta forma de entender las cosas entre los republicanos, sobre todo entre los jóvenes. Porque este tipo de discurso realmente resuena con la gente que tiene, en su mayoría, menos de 30 años. Esa es la principal preocupación, en mi opinión, ahora mismo, con el gobierno israelí y lo que están haciendo en Estados Unidos, el dinero que están gastando, las inversiones en los partidos, incluso en el caso de Zohran Mamdani. Ese es todo el asunto. Yo lo pondría en 40. Diría que por debajo de 40. Y está creciendo rápidamente. Creciendo rápidamente. Vi un video de Ben Shapiro el otro día y no podía creer lo malvado que era. Quiero decir, en el video incluso adquiría proporciones casi satánicas por su aspecto. Está perdiendo la cabeza. Completamente. Y creo que realmente ejemplifica lo que está ocurriendo. Se están desmoronando los sionistas rabiosos, los sionistas cristianos, toda la gente asociada con esto. Lo que decía Tucker, entregar América a ese estado en el extremo oriental del Mediterráneo. Y ya conoces mi opinión, sabes lo que pienso. No les estamos entregando América, los estamos utilizando para hacer nuestro trabajo más sucio en el Levante. Pero eso también está llegando a su fin, obviamente.
y donde va a llegar a un final abrupto, si lo que estoy oyendo ahora es cierto y lo he escuchado de más de una fuente, es, en resumen, lo siguiente. Bibi se encargará del Líbano y de Hezbollah, y se espera que Donald se encargue de Irán, porque Bibi no puede hacerlo todo. En eso están trabajando. Y este alto el fuego, que en realidad no es un alto el fuego en Gaza, es esencialmente un subterfugio. Todo el diálogo en torno a él, diplomático y de otro tipo, vinculado a resucitar los acuerdos de Abraham y demás, fue fuertemente cuestionado por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán en la conferencia patrocinada por el ISS en Manama, donde dijo que la principal causa de inestabilidad en la región era Israel. ¿Puedes creer que un ministro de Asuntos Exteriores del estado más equilibrado de la región, Omán, nuestro estado de buenos oficios, una y otra vez, dijera eso? Pero lo que no dijo fue que el actor más poderoso e inestable de la región, el que causa todos los problemas, es Israel, respaldado por Estados Unidos. Eso es lo que debería haber dicho, porque nosotros somos los verdaderos culpables. Pero eso también está saliendo a la luz. Y creo que vamos a tener un problema serio si esta estrategia sigue adelante, contra Hezbollah de manera significativa y contra Irán, con Estados Unidos como principal beligerante. Ese sería, en mi opinión, el fin de nuestra relación con cualquiera en el Levante, porque hay tanto en nuestra contra. No solo 90 millones de iraníes, sino también ahora, al parecer, la mayor parte de la Liga Árabe y el CCG, y por supuesto Rusia y China detrás de Rusia. Larry, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, dijo que han intentado todas las formas posibles de comunicarse con la administración Trump, pero nada está funcionando. Por eso tienen que estar preparados para cualquier tipo de ataque por parte de Estados Unidos. Correcto. Y para defendernos y responder de manera adecuada. Y aquí está Donald Trump, Larry, jactándose de que estuvo a cargo del ataque. Donald Trump, el pacificador, el supuesto pacificador, presume de haber estado al mando del ataque contra Irán. Israel odia Israel. Israel atacó primero. Este ataque fue muy tiporoso y estuvo en mando de medio. Cuando Israel atacó primero en invade Israel, de chisi tomad reunión te testimoniant y tu por stank. Yeah, he's a disgrace. I mean, you know. Sí, es una desgracia. Quiero decir, ya sabes, el narcisismo es, bueno, recuerdo que al principio se atribuyó el mérito, y luego volvió y dijo que no sabía nada de eso, que era una noticia para él. Y ahora es, sí, yo dirigía la operación. Y el Canal 12 de Israel hizo un reportaje hace aproximadamente una semana en el que por fin detallaron lo devastadores que fueron los ataques iraníes contra los sitios militares y de inteligencia más sensibles de Israel. Porque antes, de hecho, por esa misma época, el Canal 14 de Israel estaba difundiendo ese informe optimista de, oh hombre, Irán no pudo tocarnos, Irán apesta, sus armas no sirven, fueron terribles y nosotros salimos victoriosos. Y el Canal 12 respondió diciendo, no, veamos las grabaciones. Y tenían un video con comentarios de altos mandos militares y de inteligencia que decían que 4 días después de comenzar, los líderes israelíes estaban sorprendidos por la eficacia de los ataques de Irán. Y ahora sabemos que Irán ni siquiera utilizó sus misiles más sofisticados en esos ataques. Así que, si Trump y Netanyahu son lo bastante estúpidos, y no puedo descartarlo, creo que sí lo son, como para lanzar un nuevo ataque contra Irán, las cosas irán muy mal para Estados Unidos y para Israel. Causarán daños y matarán a un montón de iraníes, claro, pero Irán va a infligir a Israel un tipo de daño que, si esto ocurre, creo que pondría en duda la propia supervivencia de Israel. Y Nima, al mismo tiempo que Larry dice lo que dice, que creo que es absolutamente correcto, está desafiando a un país de 240 millones de personas, Nigeria, en los términos más beligerantes,
y tiene una fuerza de combate reuniéndose frente a Venezuela. Hoy hemos sabido que han enviado 2 bombarderos B-52 a la costa cerca de la costa de Venezuela. Creo que van a hacer algo, porque eso no tiene sentido. ¿Recuerdas lo que pasó con Irán? Se estaban preparando y pensábamos que eso no podía ocurrir, pero al final ocurrió. Y esa es, en mi opinión, la principal preocupación ahora mismo. En Brasil, la gente, el gobierno, el pueblo, está muy preocupada por lo que pueda pasar con Venezuela. Y la comunicación entre el gobierno brasileño y la administración Trump es simplemente horrible. Básicamente, no existe. Y es increíble, Carl. ¿Cómo entiendes que Donald Trump no se está comunicando con nadie en América Latina, atacando a Venezuela mientras habla de cristianos oprimidos en Nigeria, y de repente le preocupan los cristianos mientras están asesinando a cristianos en Gaza y Palestina? Bueno, ni siquiera señalé que Hegseth ha estado hablando de atacar a los cárteles en México con el poder militar de Estados Unidos. Esto es una locura. Quiero decir, no hay otra palabra para describirlo. Es una locura. De verdad espero y rezo para que Donald Trump solo esté presumiendo que nada de esto vaya a materializarse. Pero a estas alturas he visto suficiente como para darme cuenta, como acabas de indicar respecto a Irán, cuando los atacamos en plena diplomacia, de que con esta administración todo es posible, absolutamente todo. Quiero decir, cruzo los dedos y rezo, y no está hablando con Lula. Es casi como si tuviera que levantar el teléfono y realmente buscar ayuda. Ese no es Donald Trump. Ese no es Donald Trump. Donald Trump no necesita ayuda de nadie. Donald Trump doesn't need help from anyone. Porque la idea principal, Larry, puedes intervenir si quieres, es que el gobierno de Venezuela no tiene miedo de mantener una mejor relación con Estados Unidos. Estarían bastante dispuestos a vender petróleo a Estados Unidos, ¿verdad? Y a recibir algún tipo de inversión de Estados Unidos en Venezuela. Pero, ¿de qué se trata eso? ¿Se trata solo del petróleo? Si ese es el caso, el gobierno no tiene ningún problema con ello. No, no se trata solo del petróleo. En realidad, todo se remonta al deseo de controlar Venezuela. Y ya sabes, durante muchos años antes de la llegada de Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, la cúpula del gobierno venezolano, incluido el expresidente Carlos Andrés Pérez, eran agentes de la CIA. Eran agentes pagados por la CIA. Así que ya sabes, teníamos el control. Con la llegada de Chávez, perdimos el control. Y ahora Maduro. No estoy diciendo que Maduro sea una especie de George Washington para Venezuela, pero es un nacionalista. Y la gente dice, oh, bueno, es corrupto. Mira, después de lo que hemos visto con los Dick Cheney, los Barack Obama, los Bill Clinton, los George W. Bush y ahora Donald Trump, Estados Unidos debería limpiar su propia corrupción antes de ir por el mundo, dando lecciones a otros países sobre la corrupción. Nancy Pelosi, great stock picker she is. Nancy Pelosi, una gran inversora, eso dicen. Estados Unidos está completamente impregnado de la corrupción que proviene de quienes controlan las riendas del poder. Y en ese sentido, esto se parece más a un perro marcando su territorio. Vamos, levantemos la pata sobre Venezuela y recordémosles que mandamos nosotros. Pero lo interesante es que una vez más, Trump y Hegseth no son muy listos en estos asuntos, porque han desplegado esta fuerza militar y ahora lleva al menos 10 semanas ahí fuera. Ya sabes, es como esos anuncios de disfunción eréctil. Si tomas cierta pastilla azul y sigues erecto después de 4 horas, consulta a un médico. Pues bien, aquí lo que tenemos es una fuerza militar a la que se le ha pedido mantenerse erecta, excitada y lista para actuar durante ya 10 semanas, más de 2 meses. Y no se puede mantener ese nivel de alerta y seguir siendo eficiente y eficaz. Así que puede que tengas razón. Simplemente por el paso del tiempo, van a tener que decidir apretar el gatillo porque no pueden quedarse allí más tiempo.
Y si ese acaba siendo el verdadero factor que guíe la toma de decisiones, pagarán un precio muy alto. Porque Venezuela sí, no es tan poderosa militarmente como Estados Unidos, tiene muchas desventajas, pero sigue jugando en su propio terreno, y dispone de una variedad de armamento, chino, iraní y ruso, que puede utilizar. Y ya sabes, Estados Unidos va a descubrir que hay límites a nuestro poder. Y uno de esos límites, Nima, me vino a la mente una vez más, en múltiples ocasiones durante la última década y también en la entrevista que hice esta mañana. La entrevista fue con un contemporáneo del coronel Douglas McGregor, alguien del ejército de los Estados Unidos que comandó una de las pocas unidades realmente destacadas que aún quedaban. Ahora ya no está en servicio. Y para resumirlo, el ejército de los Estados Unidos no podría luchar en este momento. Está tan profundamente desorganizado por el liderazgo que tuvo en Afganistán, en Irak y en otros lugares. Está tan mal gestionado, es tan corrupto en su liderazgo, es tan incapaz de hacer cualquier cosa que pensaríamos que el ejército de los Estados Unidos, en esta etapa de su existencia, sería capaz de hacer. Estamos jugando con fuego. Y sospecho que la Marina y la Fuerza Aérea, aunque algo mejores, porque son básicamente fuerzas técnicas y no fuerzas basadas en el personal como el Ejército y el Cuerpo de Marines, no están en mejor estado. Así que todo eso que hacen con tanta fanfarronería, con todo ese pavoneo imperial en el escenario mundial, no tiene nada detrás del telón. Sí. Larry, has mencionado a Irán, China y Rusia. ¿Crees que están en proceso de construir un escudo de guerra? ¿Un escudo de guerra? Sí, algo para protegerlos. Irán despertó después del 25 de junio y reconoció, al menos muchos en la cúpula dirigente lo hicieron, que había sido un error rechazar las ofertas anteriores de asistencia y de una mayor cooperación militar entre Rusia e Irán, y luego entre China e Irán. Ahora bien, no es algo que se solucione de la noche a la mañana. Están recibiendo formación. Según tengo entendido, los iraníes están siendo entrenados para manejar el sistema antimisiles S-400, y se tarda aproximadamente 1 o 2 años en alcanzar un nivel de competencia adecuado. Así que, mientras tanto, es posible que los rusos tengan que intervenir y operar parte de ese equipo en nombre de Irán. No descartaría esa posibilidad. Ha habido, ya sabes, lo hemos comentado antes, en todos los niveles del gobierno iraní, tanto en el ámbito civil como en el militar, funcionarios que han estado realizando viajes frecuentes a Moscú y reuniéndose con sus homólogos. Lo mismo ocurre con China. Así que ahora mismo, hoy, Irán se encuentra en una posición mucho más fuerte. No se trata solo de cooperación militar. La estupidez de Occidente, al intentar aplicar las llamadas sanciones de restablecimiento automático, como si fueran a reactivar sanciones que en realidad nunca se habían levantado, ha sido ahora eludida. Porque Rusia y China, que anteriormente apoyaban el régimen de sanciones, han dicho, no, es ilegítimo. No lo reconocemos, no vamos a aceptarlo. Así que ahora Irán puede hacer negocios con China, con Rusia y con otros países de la coalición BRICS que no van a inclinarse ante Occidente. Y creo que de hecho, veremos que la situación económica en Irán empezará a mejorar. La idea de que Estados Unidos tiene la fuerza militar para obligar a Irán o hacer que se rinda es simplemente ridícula. Una vez más, no pudimos con los hutíes. Así que ya sabes, la fantasía de Hollywood sobre el poder y la destreza del ejército estadounidense, cuando sale al mundo real, queda expuesta como un auténtico tigre de papel. Coronel, esto es lo que dijo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, sobre la amenaza procedente de Rusia, China e Irán. Russia will remain
En el futuro, Rusia seguirá siendo una fuerza desestabilizadora en Europa y en todo el mundo. Y Rusia no está sola en sus esfuerzos por socavar las normas globales. Como sabéis, está colaborando con China, Corea del Norte, Irán y otros. Están incrementando su cooperación en materia de defensa e industria a niveles sin precedentes. Se están preparando para una confrontación a largo plazo. No podemos ser ingenuos. Debemos estar preparados. El presidente Roosevelt dijo célebremente que a los enemigos poderosos hay que superarlos en combate y en producción. Y eso fue en 1942. Lo mismo puede decirse hoy. Lo llamamos paz mediante la fuerza. Ya estamos cambiando el rumbo en cuanto a la munición. Hasta hace poco, Rusia producía más munición que todos los aliados de la OTAN juntos. Pero eso ya no es así. En toda la alianza, endauert Stroll, sabiendo decenas de líneas de producción y ampliando las existentes. Lo que está describiendo es una marcha hacia una carrera armamentista que inevitablemente conducirá a la guerra. Eso es lo que está describiendo. Y por cierto, no va a hacerlo de la noche a la mañana, de ninguna manera, ni con munición de artillería de 155, 175, 8 pulgadas, ni de ningún otro tipo. Dijo que tardaría de 2 a 3 años. Pero veamos lo que dijo. ¿Usurpé? ¿Le estabas preguntando eso a Larry? No, adelante, te toca. Lo que dijo, ¿por qué están haciendo lo que hacen al unísono? Quiero decir, esa era más o menos la pregunta que plantearon. Porque nos están observando. Así es como comienzan las carreras armamentistas. Así es como comienzan las guerras. Nos están observando, y están observando la imprevisibilidad, la grosera estupidez y la naturaleza increíble de nuestro liderazgo. Una batalla por el sur de Venezuela, una amenaza atroz para Nigeria, el desastre en el Levante, el desastre en Ucrania, a lo que hemos contribuido enormemente durante más de 15 años. Y ellos dicen, será mejor que estemos preparados. Forzamos esta acción en concierto que él está describiendo. Se está llevando a cabo por nuestra culpa, no porque quieran atacarnos, no porque quieran hacer esto o aquello de manera hostil hacia el imperio estadounidense. Es porque nos ven como completamente locos, y por eso están tomando precauciones. Este está diciendo, Larry, que la OTAN hoy en día está superando a Rusia en la producción de municiones. ¿Es así? No, eso es una completa tontería. Los resultados se están viendo en el campo de batalla. No hay un solo ámbito de la tecnología o el armamento militar en el que la OTAN tenga ventaja sobre Rusia. De hecho, lo notable es que Rusia tiene al menos 4, quizás 5, variantes de misiles hipersónicos que hacen cosas diferentes. Pero todos comparten una característica. Viajan a una velocidad mínima de Mach 6 y pueden maniobrar. La presentación hace una semana del misil crucero Burevestnik, que funciona con un reactor nuclear en miniatura, en un ejemplo de ingenio. No me ocurre con el Poseidon. Nuclear reactor, the same for the Poseidon, Russia's announced plans that Y Rusia ha anunciado planes de convertir el Burevestnik en un misil de crucero hipersónico, lo cual, ya sabes, siguen subiendo la apuesta. En Occidente, no se trata solo de salir y tratar de conseguir el equipo militar más sofisticado. Da un paso atrás y pregúntate, ¿cuál demonios es la estrategia? ¿Qué es lo que intentamos lograr? Rusia tiene muy claro lo que intenta conseguir: debilitar a la OTAN y protegerse a sí misma. Y será muy eficaz en vez de etcétera. ¿Qué será fácil? ¿Desmembrar Rusia? ¿Destruir Rusia? No lo sabemos. Pero el otro aspecto aquí, y ayer tuve una conversación con Doug McGregor, es que, ya sabes, los rusos, por la forma en que llevan a cabo sus operaciones militares, tienen un Estado Mayor. Y aunque tienen allí una unidad chechena compuesta por musulmanes, ante todo son rusos, no son chechenos. Así que tienen un mando centralizado que coordina todos los distintos recursos militares
y lo que está ocurriendo con la Fuerza Aérea, con las fuerzas terrestres y fuerzas marítimas. Todos operan siguiendo la misma línea de actuación. All operating off the same sheet of music. Whereas in the West, both, let's start Mientras que en with the United Occidente, States. empecemos por Estados Unidos, en lo que respecta al ejército estadounidense. Ya sabes, los Marines son como una banda de punk rock, el ejército toca música clásica y la Fuerza Aérea hace jazz. No están en sintonía porque cada uno persigue sus propios intereses particulares, para empezar. Y luego, cuando se combina todo eso en la OTAN, parece un desfile del orgullo gay con personas trans incluidas y algunos animales disfrazados bailando alrededor. Quiero decir, no hay coherencia alguna. Así que básicamente es un fraude potencialmente letal. Pero si siguen por este camino, intentando militarizarlo todo y amenazar a Rusia, van a perder. Carl, muchas veces les oyes hablar de las reglas. ¿Dónde están esas reglas? ¿Existe algún tipo de documento para ese orden basado en reglas? Perdona, es hilarante. Muchos de nosotros querríamos aprender sobre ello, leerlo. ¿Dónde está? Fue escrito por Tucídides hace muchos años y dice esencialmente, nosotros tenemos el poder y vosotros no. Así que lo que digamos son las reglas. Eso es en realidad lo que ocurre ahora. Ahora bien, se podría argumentar, como hice esta mañana con mi corresponsal en Moscú, a propósito del 80º aniversario del Tribunal de Nuremberg, que siempre ha sido así. Pero eso no sería justo, porque hubo muchas personas, especialmente en torno a aquel tribunal y después. En el 48 hicimos las convenciones de Ginebra, las 4 convenciones, y había quienes estaban verdaderamente interesados en lo que aquel tribunal estableció, que en esencia fue el derecho penal internacional, los tribunales y todo lo que ello conlleva. Y durante mucho tiempo procesamos a líderes negros en África, y no fue hasta que Milosevic hizo lo que hizo en Europa, que se procesó a un hombre blanco. El tribunal se utilizó como herramienta del imperio, aunque el imperio no formara parte plenamente del proceso. Aún así, lo utilizó. Tenía cierta validez en cuanto al orden basado en normas, ya no la tiene. Lo hemos tirado todo por la borda, lo hemos desperdiciado, lo hemos pisoteado en el barro, y hemos dicho, haréis lo que os digamos que hagáis, o os sancionaremos, o os bombardearemos, o ambas cosas. Y Donald Trump es ahora el epítome de eso, a diferencia de lo que iba a ser. Creo, Larry, que el resultado de ambas reuniones que Donald Trump tuvo, con Putin en Alaska y con Xi en Corea del Sur, fue que estos países no están dominados por Estados Unidos. Se ven como iguales cuando hablan entre ellos. Y China no está, ya sabes, ahí para recibir órdenes de Estados Unidos. Ya no es así. ¿Y por qué son sobre todo los europeos los que hablan del orden basado en reglas? ¿Qué obtienen de este tipo de retórica? Sí, bueno, está actualizado. Es la regla de oro. Quienes tienen el oro son los que hacen las reglas. Y en este caso, Estados Unidos, que había sido dominante debido a la primacía del dólar, el dólar estadounidense como moneda de reserva, básicamente sin el dólar no se puede hacer negocios. Pues bien, China y Rusia están demostrando que eso ya no es así, y se han dedicado, en parte gracias a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras la operación militar especial, a acelerar el desarrollo de un sistema financiero alternativo libre del dólar. Y eso tiene, ya sabes, profundas implicaciones para el futuro, porque ya sabes, Occidente sigue siendo como una gallina sin cabeza. No sé si lo has visto alguna vez. A veces cuando le cortas la cabeza a una gallina, corre un rato antes de darse cuenta de que está muerta y cae. Así es más o menos como está Occidente ahora mismo. Nos han cortado la cabeza y aún no nos hemos dado cuenta. O ya sabes, somos el muerto que camina. El mundo ha cambiado de forma fundamental. No me mencionar.
Tuan inopusite hustafa. Nadathet in quanthowers honturis, whose soul find betters to gray. Y China in birth manthpeflets planeta. The most powerful industrial base on the planet. And both countries have advantages that the Y ya sabes, ambos países tienen ventajas que Estados Unidos ya no tiene. Estados Unidos ha financiarizado su economía, y lo que eso significa es que en lugar de construir cosas, tener la capacidad de fabricar, hemos deslocalizado la producción. Un ejemplo es John Deere, que tiene su sede en el centro de Estados Unidos. En la frontera, una parte está en Iowa y otra en Illinois. A esa zona la llamamos las Quad Cities. Antes solía fabricar y producir los componentes y luego allí en Estados Unidos. Bueno, eso ya no es así. Las piezas se fabrican en México, en China y en otros lugares y luego parte del ensamblaje se realiza en Estados Unidos. Pero ya sabes, ser capaz de montar un set de Lego no es lo mismo que producir los Legos. Así que, con todo esto, Trump está actuando desde una posición muy débil. China no nos necesita, y Rusia ciertamente no necesita nada de lo que tiene Estados Unidos. No necesita ni una sola cosa. Así que eso nos lleva de nuevo al tema del poder de negociación. ¿Necesita Estados Unidos algunas cosas de Rusia? Absolutamente. Necesitamos uranio enriquecido para los reactores nucleares. Son un proveedor importante del fertilizante que se usa en las granjas estadounidenses. Así que Estados Unidos no tiene el tipo de sobre Rusia que antes creíamos tener. Hay otro aspecto más, Nima. El otro día vi, por casualidad como resultó ser, un seminario web muy informativo sobre la Antártida, porque acabamos de tener algunos aniversarios allí. Y también acabamos de celebrar una gran reunión allí. No hay un problema más difícil y complejo en la Tierra que ocuparse de la Antártida, porque hay tantísimas variables, tantos actores y tantos acuerdos. Es el último lugar, por ejemplo, donde realmente tenemos pactos estrictos por la paz, la no instruider para no hacer cosas que dañen esta enorme masa terrestre, además del hielo y la masa marina, que es la Antártida. Y una de las cosas que surgieron de esa reunión fue que estamos destruyendo uno de los aspectos fundamentales de la vida en la Tierra, el krill. Probablemente todo el mundo sepa lo que es el krill. El krill es en realidad el sustento de los océanos. Nos estamos excediendo. Estamos capturando mucho más krill del que deberíamos. Tenemos las poblaciones más bajas que nunca en la historia, tal como la conocemos, del planeta. Y las AMP, áreas marinas protegidas, que están allí funcionando, ahora están siendo apoyadas, sí, por Chile y Argentina, que son quienes defienden con más elocuencia en estas conferencias y en todo lo relacionado. La verdadera presión en ese asunto proviene de los grandes estados, especialmente del que tiene 6,000 barcos de pesca de altura, China. Tenemos que estar allí. Tenemos que trabajar con este último bastión de ecuanimidad y paz en la tierra y con un verdadero proveedor de lo que los océanos nos ofrecen. Y el krill es la base, son la base. Y no estamos, quiero decir, estamos allí con nuestros diplomáticos y demás, y mantenemos la posición que deberíamos mantener en ese sentido. Pero eso no es suficiente. Apostaría a que Trump no sabría lo que es un krill. Apostaría que Trump no sabría lo que representa la Antártida en cuanto a su importancia para el resto del planeta. Sin mencionar los 2 glaciares que hay allí y que se están derritiendo a un ritmo enormemente rápido, 6 o 7 veces más rápido de lo que habíamos previsto hace 10 años, y que van a aumentar el nivel del mar de formas que la gente ni siquiera comprende todavía. Y no estamos, al menos hasta donde yo puedo ver, estas personas están actuando, a pesar de Marco Rubio y a pesar de Donald Trump por nosotros, en esta región crítica del mundo. Ahí es donde estamos ahora. No solo lo que decía Larry, todo lo cual es cierto, el acuerdo monetario y demás, sino que no estamos prestando atención a cosas realmente cruciales. Sí. Yeah. Larry,
Larry, uno de los problemas es lo tranquilo que parece Putin. Desde que Donald Trump asumió el cargo en Estados Unidos, de alguna manera encontró la forma de tratar con Trump y con la retórica bastante diferente que salía de Washington. Pero parece que el nuevo movimiento, la nueva retórica de la administración Trump, relacionada con las pruebas de bombas nucleares, es una gran preocupación para Rusia. Y no hay conversaciones serias detrás de bastidores al respecto. Y esto fue lo que dijo Donald Trump. Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró mediante una actualización y renovación completa de las armas existentes durante mi primer mandato, cuando reconstruí las Fuerzas Armadas. Debido a su enorme poder destructivo, odié tener que hacerlo, teniendo que ver con las armas nucleares, pero realmente no tenía otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar y China está muy por detrás, aunque alcanzará un nivel similar en 5 años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Defensa que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato. Gracias por su atención a este asunto. God, that just irritates the hell out of me. Sí, sabes, eso me irrita muchísimo. Gracias por la atención a este asunto. Quiero decir, ¿hasta qué punto se puede ser ridículo? Dejaré que el coronel Wilkerson hable, ya que ha tenido cierta implicación directa con esto en el pasado. Pero Trump no sabe de qué está hablando. ¿Se refiere a los vehículos de lanzamiento que se están probando o está hablando de las ojivas? En cuanto a las ojivas, Rusia tiene más que nosotros. En eso estamos por detrás. Y hay un problema real con la fuerza Minuteman. Esos misiles balísticos intercontinentales están muy anticuados. Incluso es cuestionable si serían fiables en una situación de crisis. Los rusos, por su parte, están intentando averiguar qué demonios está haciendo Trump. The Russians, for their part, they're trying to figure out what the hell is Trump doing. They've made several, Han hecho varias consultas al Departamento de Estado, al Departamento de Energía, al Departamento de Defensa, o ahora como algunos lo llaman el Departamento de Guerra, para averiguar qué quiere decir realmente Trump. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de detonar realmente una ojiva bajo tierra? Ya sabes, si de eso están hablando, eso llevará al menos 3 años. O están hablando de algunas de las simulaciones por ordenador. Quiero decir, ¿qué es exactamente lo que están haciendo? Dicho esto, Putin y su Consejo de Seguridad Nacional han decidido que, de acuerdo, deben actuar como si Estados Unidos realmente fuera a hacerlo. Así que están poniendo cosas en marcha para estar preparados para contrarrestarlo si llega a producirse. Esto es extremadamente peligroso, porque cualquier compromiso con el control de armas, el control del posible uso de armas nucleares, está desapareciendo por completo. No, el aspecto más importante para mí es precisamente lo que dijo Larry al final. Parece que no estamos realmente comprometidos con volver a algún tipo de régimen de tratados que no solo incluya a nosotros y a Rusia, sino también a China, y eventualmente a los 6 países que poseen armas nucleares, más otros 2 que son posibles potencias nucleares. La Casa Blanca y el propio Trump publicaron una declaración justo después a que refería a explosiones nucleares. Entonces, ¿a qué se refería? Esa es la pregunta que plantea. Si no te refieres a explosiones nucleares, ¿por qué hacer comentarios tan dramáticos que sonaban como si sí lo hicieras? Y esa es una larga historia. En el atolón de Bikini, eso fue lo que realmente convenció a nuestros expertos de dejar de hacer pruebas atmosféricas, porque en realidad no sabíamos lo que habíamos hecho a la maldita atmósfera. Aquella fue una bomba de fusión-fisión y Edward Teller se salió con la suya, por así decirlo. Fue una explosión enorme que realmente sorprendió a mucha gente por lo que podría haber hecho a la atmósfera. Así que tuvimos un incentivo para detener eso, y surgió el TPCen.
Tampoco queríamos seguir haciendo pruebas subterráneas porque estábamos realmente preocupados por contaminar las aguas subterráneas y cosas así, lo cual es un miedo real. Entonces, ¿de qué está hablando él? Está hablando de las simulaciones por ordenador que hacemos, las pruebas subcríticas que realizamos para asegurarnos de que el arsenal está en buen estado. Y Larry tiene toda la razón. El sistema de misiles Sentinel, que se supone debe sustituir a estos Minuteman casi obsoletos que tenemos, está en tal apuro ahora mismo que, por ley del Congreso, debería cancelarse porque está tan por encima del presupuesto y tan retrasado. Lo mismo ocurre con los dos submarinos de reemplazo, el de ataque y el de misiles balísticos. Estamos en un verdadero aprieto, no solo, como dije antes, por la incapacidad de las Fuerzas Armadas de hacer nada útil en absoluto, debido al abandono y al mal liderazgo, sino también porque hemos dejado que esta base industrial se venga abajo, completamente abajo. Y esta última iniciativa de Hegseth para agilizar el proceso de adquisición y demás, no es más que un plan para que sus amigos ganen dinero. Eso es básicamente todo. Si la implementara con el espíritu con el que la presentó, y tuviera siquiera un 70% de éxito, podría ser algo de bien. Pero hay tanto margen para la criminalidad ahí dentro que resulta lamentable. Y ha eliminado todas las cosas que teníamos antes, aunque fueran redundantes, y esa redundancia tenía un propósito, controlaba este tipo de cosas. Así que desde las pruebas y evaluaciones operativas hasta la supervisión del proceso en general, todo ha desaparecido. Somos un desastre, Nima. Un desastre en busca de un lugar donde ocurrir, y por desgracia ese lugar es el mundo. Larry, para cerrar esta sesión, hubo una reunión entre Donald Trump y algunos países de Asia Central, y parece que también hablaron sobre los acuerdos de Abraham. No sé hasta qué punto creen realmente que esos países pueden desempeñar un papel en ese acuerdo. ¿De qué se trata eso? Con Donald Trump, ¿se trata todo de Rusia e Irán en la región? ¿O están hablando de algún tipo de conexión desde Asia Central hasta Siria para desestabilizar y de alguna manera gestionar la región? Creo que esto tiene más que ver, una vez más, con obtener el control o intentar ejercer influencia sobre los países que limitan tanto con Rusia como con China, y también con intentar debilitar a Irán. Estos países son realmente irrelevantes para los acuerdos de Abraham. Los actores clave allí son Arabia Saudí y los demás estados del Golfo. Si ellos no se adhieren, está muerto. Conseguir el reconocimiento de Israel es una cosa, pero, como mencionamos antes, aquí está Trump hablando de preservar las vidas de los cristianos en Nigeria, mientras no hace absolutamente nada al respecto cuando los sionistas atacan a cristianos tanto en Cisjordania como en Palestina y han matado a cristianos allí. Y en Siria también. Así que ya sabes que Jula Eichmann Kangs en Ganesa. Bueno, lo ha estado haciendo. Ya sabes, ha sido parte de su método de operación, su modus operandi. Así que de nuevo, esto tiene una intención más amplia. No creo que Israel esté realmente en el centro de ello. Creo que tiene más que ver con intentar posicionar activos con la esperanza de que podamos debilitar a Rusia y China. Sí, Carol, ¿tú sientes lo mismo? ¿Qué tan importante es la participación de Siria en los acuerdos de Abraham? ¿Es realmente tan significativa? Él se estaba dirigiendo al Consejo de Seguridad en la ONU. Sí, adelante. Cuando tienes al ministro de Asuntos Exteriores de Omán, hasta ahora nuestro mejor país árabe de buenos oficios en la región, cuando tienes al ministro diciendo que la clave para desestabilizar la región es Israel y Estados Unidos, las cosas están cambiando. Y parte de esto va más allá de lo que decía Larry, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Parte de esto también es Kushner intentando encontrar otras alternativas para rescatar su plan y recurriendo, ya sabes, al gran jefe para hacerlo. Y no las va a encontrar.
Quiero decir, Trump salió diciendo, oh, Kazajistán, mira eso, BRICS, tenemos a Kazajistán de nuestro lado y vamos a conseguir al resto de los stanes. Sí, claro, claro. Yeah, right, right. Muchas gracias, coronel y Larry, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Lo siento, no me puse mi camisa aloha. No, estás bien, está bien. Necesitamos meet al menos eat en la sala. We always have that with Nima, right, Nima? Siempre nos pasa eso con Nima, ¿verdad, Nima? Sí. El otro día alguien me dijo, mencioné a ese chico nepalí llamado Nima, y me dijeron, bueno, Nima parece nepalí. Yo dije, ¿estás de broma? Nima es iraní. ¿Qué es? Es iraní. Ah, no lo sabía, pensaban que eras brasileño puro. They thought you were pure Brazilian. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Take care. Un gran placer. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós.